Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6, parte 2, y les vamos a hablar acerca de los trastornos menstruales y la menopausia. Siguiente, por favor. Primero que nada, yo les hablaré acerca de la infertilidad masculina como femenina. Siguiente, por favor. Primero que nada, definiremos qué es la infertilidad en general. Esta se define como la incapacidad de una pareja para concebir, incluso después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Entonces, la infertilidad masculina la podemos definir como la incapacidad de un hombre para embarazar a una mujer fértil, también durante un mínimo de un año de relaciones sexuales sin protección. La infertilidad masculina puede actuar en regulación pretesticular, afectando así las funciones de las células de Sertoli, las células del Leydig y las células germinales, las cuales son esenciales para que se lleve a cabo la espermatogenia. Y también puede ocurrir en los estratos posttesticulares, perjudicando la maduración y el transporte de los espermatozoides. Siguiente, por favor. Las causas masculinas capaces de producir infertilidad son muy numerosas, pero entre las cuales podemos mencionar las alteraciones testiculares, como lo puede ser el varicocele, la cual es una dilatación de las venas del cordón espermático que drena el flujo sanguíneo del testículo. Esta patología provoca la alta temperatura de la zona testicular y va a hacer de que disminuya la producción y la calidad del espermatozoide. También tenemos el hipogonadismo, el cual es una afección del cuerpo donde no se puede producir suficiente cantidad de testosterona y por ende no se puede llevar a cabo la espermatogenia. De igual manera pueden haber infecciones genitourinarias que pueden causar fiebres muy elevadas, ya que si hay una exposición de los testículos a temperaturas muy elevadas puede causar el impedimento de la producción de espermatozoides. Siguiente, por favor. En la mayoría de los casos, pues no hay signos evidentes, pero entre los síntomas y signos que se pueden notar, se pueden mencionar los problemas de función sexual, como por ejemplo la dificultad para eyacular, el bajo volumen del líquido eyaculado, la disminución del deseo sexual e incluso la disfunción eréctil. También se puede presentar dolor, inflamación o bultos en la zona testicular y ginecomastía, que es el crecimiento de las mamas. Siguiente, por favor. Bueno, para la fisiopatología, pues la infertilidad masculina se da más que todo por los problemas de espermatogenia. Como ya lo sabemos, pues la espermatogenia es el proceso de producción de espermatozoides. A grandes rasgos, pues la espermatogenia está bajo la influencia de testosterona y, y así se forma la espermatogonia. Esta se divide por mitosis en el interior del testículo y luego se forman los espermatocitos primarios, siempre en el interior del testículo, ¿no? Luego ocurre la división meiótica, donde se forman los espermatocitos secundarios. Seguidamente ocurre la división meiótica 2, donde se forman espermátides y estas ya pueden sufrir una diferenciación para formar un espermatozoide. Las hormonas que estimulan la espermatogenia son la testosterona, la cual es esencial para que se lleve a cabo la espermatogenia, la hormona luteinizante, la cual estimula la formación de testosterona, la hormona folículo estimulante, esta estimula la producción de espermatozoides, y la hormona del crecimiento, la cual promueve la división de las espermatogonias. Entonces, se puede decir de que una espermatogenia normal puede causar infertilidad y se puede llevar a cabo una espermatogenia normal debido a varios factores, ¿verdad? Como lo puede ser eh, un efecto de la temperatura, donde si se aumenta la temperatura de los testículos por encima de los 34 o 35 grados centígrados, puede, puede haber un desgaste o degradar las células de los túbulos seminíferos y de las espermatogonias. Y así causa el impedimento para llevarse a cabo la espermatogénesis. Otra de las causas de infertilidad masculina es el bajo recuento de los espermatozoides, debido a que si el número de espermatozoides por mililitro baja por encima de los 20 millones de espermatozoides, pues puede que haya una infertilidad masculina, ¿verdad? Siguiente, por favor. Otra causa puede ser la morfología y la motilidad del espermatozoide, ya que si esta es anormal, como puede ser espermatozoides con dos cabezas o dos colas o colas acortadas, como se puede ver en la imagen, y hay una presencia de espermatozoides prácticamente inmóviles, puede que la persona tenga un riesgo de infertilidad también. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la infertilidad masculina pues empieza con una exploración física,
para evaluar el estado del aparato reproductor. Luego se continúa con una serie de estudios que van a permitir conocer la etiología del problema, como lo es un seminograma. Por medio de este se van a observar las características de los espermatozoides, se van a observar la concentración, la movilidad, la morfología, y pues entonces, según los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los criterios aceptados, se va a establecer una clasificación cuantitativa de los espermatozoides, donde se puede observar desde una normospermia, donde todos los parámetros de los espermatozoides se encuentran dentro de los límites, hasta una azoospermia, donde el eyaculado no contiene ningún espermatozoide. También se puede realizar una ecografía escrotal, donde se puede identificar quistes o la presencia de masas testiculares, como se puede observar aquí en la imagen, donde hay la presencia de una masa testicular. Siguiente, por favor. En la mayoría de los casos, el tratamiento farmacológico es empírico. Se puede utilizar el clomifeno, que es un antiestrógeno. Este puede ayudar a aumentar las gonadotropinas, como FSH y el LH, para estimular la espermatogénesis. La L-carnitina, esta se ha sugerido durante mucho tiempo como un posible tratamiento general no tóxico para la infertilidad masculina. Y pues esta también puede aumentar la motilidad, la morfología y la maduración de los espermatozoides. También se tienen los inhibidores de la aromatasa, entre los que se mencionan la testolactona, anastrozol y letrozol, que estos pueden aumentar la producción de testosterona y así se va a aumentar la producción de los espermatozoides. De igual manera, se aconseja en los casos en los que se haya una obstrucción de los conductos excretorios, la vasovasostomía, que es la intervención con la que se intenta conseguir la reversión de la vasectomía. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Tener cambios en el estilo de vida, como puede ser dejar de fumar, dejar de beber alcohol, tener una dieta más nutritiva y aumentar la actividad física. Siguiente, por favor. Como pronóstico de evolución, pues un diagnóstico adecuado permitirá identificar una causa específica en la mayoría de los casos. De esta forma se va a poder ofrecer un tratamiento que otorgue la mayor probabilidad de éxito. Y así se va a poder tener un buen pronóstico. Pero sin embargo, existen situaciones en las cuales será imposible llegar a recobrar la fertilidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces hablaremos acerca de la infertilidad femenina. Esta se define como la incapacidad de completar un embarazo después de un tiempo razonable de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas. De igual manera, se puede definir como infertilidad femenina cuando ya sea por una imposibilidad que la mujer quede embarazada mediante medios naturales, también cuando existe una posibilidad pero el embarazo no ocurre, o si el embarazo se desarrolla pero no culmina con un nacimiento de un recién nacido vivo. Siguiente. Una de las causas mayoritarias de la infertilidad, abajo, atrás, causas, causas. Ahí está, gracias. Una de las mayoritarias causas de la infertilidad femenina son los trastornos de ovulación, de que la ovulación, como se sabe, pues es esencial para que la mujer pueda concebir. Entre los trastornos más comunes se puede mencionar el ovario poliquístico, la endometriosis, la insuficiencia ovárica, entre muchos. Otra causa es la obstrucción de las trompas de Falopio, debido a que un óvulo ovulado no puede ser fertilizado por los espermatozoides ni llegar a la cavidad endometrial. Otra causa puede ser el aborto, debido a las tantas secuelas que puede dejar en el aparato reproductor este procedimiento, ¿no? Otra causa puede ser la edad avanzada, ya que eh, si, ya que mientras ocurre el envejecimiento, la cantidad de óvulos disminuye rápidamente. Siguiente, por favor. Los síntomas de la infertilidad femenina pueden ser nulos o pueden ser muy notorios, ¿verdad? Las mujeres pueden notar síntomas de periodos irregulares que podrían indicar que la ovulación no se está produciendo correctamente. Se pueden incluir periodos irregulares, ausentes, abundantes o dolorosos. Por otra parte, la obstrucción de las trompas o la presencia de miomas en la cavidad uterina puede causar dolor y malestar. Siguiente, por favor. Para la fisiopatología, pues como ya lo he mencionado, los trastornos ovulatorios constituyen un gran porcentaje de las causas de infertilidad femenina. Entonces se puede mencionar que la anovulación
resulta en infertilidad porque no se libera ningún ovocito. Entonces, la Organización Mundial de la Salud divide los trastornos de ovulatorios en 4 clases. La anovulación hipogonadotrópica, es decir, la amenorrea, ya que resulta en una disminución de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropina, lo cual resulta en una disminución de la liberación de gonadotropinas. Y pues esta deficiencia de hormonas provoca un crecimiento folicular anormal, puede causar anovulación y niveles bajos de estrógenos. También se tiene la anovulación normoestrogénica, es decir, el síndrome ovario poliquístico, donde se cree que este produce infertilidad debido a la disminución en el desarrollo del folículo maduro que conduce a la anovulación. También está la anovulación hipoestrogénica, es decir, la insuficiencia ovárica prematura, ya que la edad de una mujer afecta la fertilidad debido a la disminución constante de la calidad y la cantidad de los ovocitos, ¿verdad? Y está la anovulación hiperprolactinémica, es decir, en un adenoma hipofisiario, donde la prolactina provoca la supresión de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropina. Esto conduce a una LH baja y produce una anovulación. Otra causa de la infertilidad es la endometriosis. Se sabe que alrededor del 40% de las mujeres con endometriosis experimentan infertilidad. Esta se relaciona con la inflamación que causa, lo cual afecta la función de los ovarios y de las trompas, lo cual como resultado se obtiene una formación, una fertilización y una implementación defectuosa. De igual manera, un mioma uterino, el cual es un tumor benigno, es el más frecuente del aparato reproductor femenino. Este puede causar infertilidad porque provoca una marcada deformación del útero. Y únicamente, siguiente. Para el diagnóstico, pues las pruebas para determinar esta es una historia clínica, un examen físico, pero en la mayoría de los casos pues se necesita exámenes de sangre y exámenes de gabinete. Entre las pruebas de laboratorio más comunes se incluyen las mediciones de varias hormonas, como lo puede ser el estradiol, la hormona foliculoestimulante, las cuales están relacionadas con la función ovárica. La prolactina, que es una hormona que puede afectar la función menstrual si está elevada. También se puede realizar una ecografía, que es una herramienta importante para evaluar la estructura del útero, las trompas y los ovarios. Por medio de esta se puede detectar anomalías o fibromas, pólidos, incluso quistes ováricos, que pueden ser causantes de la infertilidad. También se puede realizar una laparoscopía, la cual permite evaluar a los genitales internos con la finalidad de diagnosticar posibles causas mecánicas de infertilidad. Siguiente, por favor. Como tratamiento farmacológico, pues se tiene de primera línea el citrato de clomifeno, el cual es un modulador del receptor de estrógeno y aumenta la liberación de gonadotropinas. Otro medicamento de uso común para la inducción de la ovulación es el letrozol. Este es un inhibidor de la aromatasa que previene la producción de estrógenos. También se tiene la terapia con gonadotropinas, que es un régimen más intensivo que se utiliza en los trastornos anovulatorios. Estos son beneficiosos como una opción de tratamiento de segunda línea para las mujeres que no pudieron concebir después de los múltiples ciclos con clomifeno. Otro tratamiento es la fecundación in vitro. Esta es una serie de procedimientos complejos utilizados para mejorar la fertilidad, donde durante la fecundación, donde se recolectan los óvulos maduros de los ovarios y se fecundan con espermatozoides, pero en el laboratorio. Después el óvulo o los óvulos ya fecundados se implantan en el útero y pues se espera de que se pueda llevar un embarazo normal, ¿verdad? De igual manera se deben de hacer cambios en el estilo de vida, como lo puede ser bajar de peso, eliminar los vicios, disminuir el tabaco, el alcohol, y se debe tener preferiblemente una dieta saludable. Siguiente, por favor. Eh, Se sabe que la infertilidad pues, es un diagnóstico devastador para la persona, pero un diagnóstico temprano puede concluir con una evolución favorable. Pero igual como en la infertilidad masculina, pues existen situaciones en las cuales será imposible llegar a concebir, ¿verdad? Y pues el pronóstico va a depender de la modalidad del tratamiento,
con una fecundación in vitro se tiene un 20.7 de pronóstico favorable. Con tratamiento farmacológico se tiene entre 5 y 7% de un pronóstico favorable, pero sin tratamiento se tiene únicamente el 1% de pronóstico favorable. Siguiente, por favor. Y por último, pues tenemos las incidencias en Guatemala de la fertilidad, infertilidad, tanto masculina como femenina, donde del año 2017 al 2020 se han registrado 1.931 casos de infertilidad, donde se puede observar que el 97% corresponde a la infertilidad femenina y el 3% corresponde a infertilidad masculina. El departamento con mayor casos de infertilidad es el departamento de Guatemala, seguido por Huehuetenango y Quiché. Siguiente, por favor. Y pues la edad a la que se diagnostica mayoritariamente la infertilidad pues va desde los 20 años a los 35 años. Y la infertilidad femenina de causa inespecífica, o sea que no se sabe el origen de la misma, pues, de mayor incidencia en Guatemala, pues es esta, ¿verdad? La inespecífica. Pero, siguiente, por favor. Buenas tardes. Ahora vamos a seguir con los miomas uterinos. Siguiente, por favor. Los miomas uterinos también se conocen como leiomiomas o fibromas uterinos. Estos son masas anormales de tejido muscular liso que se pueden localizar alrededor o adentro del útero. Y en algunas ocasiones se pueden encontrar también en el cuello uterino o en las trompas uterinas. Estos miomas se originan de células de músculo liso que existen en el miometrio, o sea, la pared del útero, y por lo regular están constituidos de matriz extracelular, colágeno, fibronectina y proteoglicanos. En la mayoría de los casos, estos son múltiples, quiere decir que pueden haber varios, y cada uno se desarrolla a partir de una única célula de músculo liso, por lo que se dice que tienen un origen monoclonal. Sin embargo, en otras ocasiones puede existir un único mioma. Estos se pueden dividir en tres categorías según su localización, que pueden ser los subserosos, intramurales o submucosos. Algunos de estos también son pediculados, eso quiere decir que tienen un pedúnculo, que es como un tallo o tronco por medio del cual están unidos a la pared uterina o a la capa donde se encuentren. Normalmente estos leiomiomas responden a los estrógenos y tienden a agrandarse durante los años reproductivos y disminuyen después de la menopausia, ya que bajan los niveles de hormonas femeninas. Siguiente, por favor. Con las causas no están muy bien establecidas, pero se sugiere que pueden originarse por la transformación de una sola célula madre del miometrio, que está influida por las hormonas ováricas. Entonces, hay evidencia de que se requiere de los estrógenos para su crecimiento, por lo que se dice que es un tumor estrógeno dependiente. También se toma en cuenta el factor hereditario, ya que este puede influenciar su aparición y se ha demostrado que hay cierto riesgo familiar y una mayor frecuencia en mujeres afroamericanas que en mujeres caucásicas y también en gemelas homocigóticas. Siguiente, por favor. Para el cuadro clínico, tenemos que la mayoría de los miomas no presentan sintomatología y entonces normalmente se identifican en algún examen rutinario por alguna otra molestia y aquí es donde se pueden detectar. En otros casos, cuando ya son un poco más grandes y aproximadamente en un tercio de los casos es donde se presentan algunos síntomas, aquí puede existir una masa abdominal o también puede ser una hemorragia anormal, que puede ser como menorragia o menometrorragia. También cuando ya son un poco más severos los casos, puede haber dolor en la pelvis o en el abdomen bajo, en la espalda y pueden haber algunos síntomas compresivos debido al crecimiento de estos miomas. Entonces hay una compresión ya sea en la vejiga, lo que puede producir poliquiuria o incluso síntomas intestinales como estreñimiento por lo mismo de la compresión intestinal. Siguiente, por favor. Ahora con la fisiopatología, pues esta tampoco está como que muy bien explicada, pero se sabe que existen como dos componentes al menos que están relacionados con esta enfermedad, que sería la transformación de los miocitos normales en anormales y el crecimiento de estos hasta que se convierten en tumores clínicamente aparentes. Entonces, el crecimiento se produce por una expansión clonal de un único miocito, como habíamos mencionado. Este miocito sufre una mutación somática, lo que favorece su proliferación y aunque no se conoce exactamente, se puede decir que por alguna alteración es suficiente para poder desarrollar el mioma. Además de que, como mencionamos, otros factores genéticos que pueden influir en esto o en la proliferación del miocito mutado.
En la fisiopatología de estos fibromas uterinos también se han identificado los factores genéticos, epigenéticos y de crecimiento como citocinas o componentes de la membrana extracelular que participan en esta patogénesis. Se han identificado también otros factores que están relacionados como los factores de crecimiento como la activina o la miostatina y obviamente los estrógenos y progesteronas que son como que los que tienen una mayor influencia en el crecimiento de los miomas, junto a sus receptores, que son los que juegan un papel importante para el desarrollo y el crecimiento de estos miomas. Los estudios también han demostrado que el crecimiento de estos fibromas depende de la regulación del gen del ARN mensajero y cuya función se refleja en los procesos celulares y que uno de estos procesos son las mutaciones somáticas. También puede ser por defectos genéticos que se transmiten por las células germinales y entre las mutaciones más relevantes que se han encontrado en esa línea general es una causa de deficiencia de la enzima fumarato hidratasa. Esta predispone a que las mujeres puedan presentar la aparición de múltiples fibromas uterinos. También se ha detectado que algunos reordenamientos en algunos cromosomas somáticos pueden generar unas diferencias genéticas en la metilación del ADN de los fibromas y del tejido miometral que está alrededor, por lo que también es una causa de estos fibromas. Siguiente, por favor. Ahora para el diagnóstico, tenemos que en el diagnóstico clínico, como habíamos dicho que muchas veces no se presentan síntomas, la paciente puede recurrir normalmente por alguna otra molestia. Entonces el doctor debe tomar en cuenta como que la historia clínica, los signos y síntomas, y tal vez relacionarlo con historial familiar, porque pues ya mencionamos que habían factores genéticos que están relacionados. Y por el examen físico, también por medio de la palpación, en un examen pélvico manual, el ginecólogo puede detectar que alguna masa o un útero agrandado o irregular. Ahora en el diagnóstico de gabinete tenemos que existen varios exámenes que se pueden hacer como la ecografía pélvica. Por medio de este ultrasonido se pueden observar los miomas como masas nodulares bien definidas. También por ecografía transvaginal, esta consiste en colocar una sonda dentro de la vagina y así poder visualizar el útero. Y la sonda puede enviar ondas sonoras que graban los reflejos y se puede ver por medio de una imagen. También se puede utilizar la histerosonografía, que esta es una ecografía que consiste en utilizar solución salina eh, dentro del útero, lo que permite que se pueda observar con más facilidad y localizar los miomas dentro del útero. También por como tomografía axial computarizada, estas pueden presentar una excelente resolución y es un examen rápido que permite la identificación. Al igual que la resonancia magnética puede permitir observar estos miomas. Y por histeroscopía, que también es otro procedimiento que permite examinar el interior del útero, utilizando un esteroscopio que se coloca a través de la vagina y del cuello uterino. Y también se puede utilizar un gaso líquido dentro del útero para expandirlo y que haya una mejor visualización. Y se puede observar por medio de una pantalla de video. También se puede utilizar la laparoscopía diagnóstica, que este procedimiento permite visualizar los órganos de la zona pélvica y abdominal por la introducción de un endoscopio flexible, ya que este contiene una luz y una cámara de video, y esto se realiza a través de una pequeña incisión en la pared abdominal. Este examen también permite tomar una muestra de tejido para poder realizar una biopsia y determinar si se trata de un mioma. Siguiente, por favor. Ahora, en el tratamiento, este tiene que ser individual y específico para cada paciente, tomando en cuenta que hay algunos miomas asintomáticos, como dijimos, estos no requieren tratamiento ya que no presentan mayores molestias. Sin embargo, las pacientes, este se conoce como tratamiento de expectante, ya que las pacientes deben ser reevaluadas periódicamente, más o menos cada 6 meses o 12 meses, para revisar que no haya mayor crecimiento o que no hayan aunque hayan algunas complicaciones. También en mujeres posmenopáusicas se trabaja con el ensayo de manejo expectante, porque por lo regular los síntomas tienden a disminuir cuando después de la menopausia, ya que bajan los niveles de las hormonas y entonces el mioma puede disminuir su tamaño y por lo tanto pueden disminuir los síntomas. También cuando hay miomas sintomáticos y la mujer desea un embarazo, se puede realizar una embolización de la arteria uterina o alguna otra nueva técnica
que se enfoca específicamente en destruir el mioma sin tener que afectar el útero o algún otro órgano de la mujer. También cuando los síntomas son graves, se tiene que tomar en cuenta el tratamiento quirúrgico o en situaciones que la mujer no desee un embarazo o ya tenga hijos para poder tener un mejor pronóstico. Entre el tratamiento farmacológico vamos a encontrar principalmente los análogos de la hormona liberadora de gonotropina, ya que estos se utilizan normalmente de manera temporal y en algunos casos pueden contribuir a reducir el tamaño de los miomas, pero en pocas ocasiones los hacen desaparecer por completo. Entonces, el fundamento de este tratamiento es que ayudan a disminuir la cantidad de estrógenos que hay en la sangre, bloqueando la función del ovario. Entonces, al ser este un tumor que depende del estrógeno, pues va a disminuir su crecimiento y en algunos casos también ayuda a que disminuya su tamaño. También se pueden utilizar progestágenos exógenos, ya que estos también suprimen parcialmente la estimulación del crecimiento de los miomas por los estrógenos. También antiprogestágenos o moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Estos también ayudan a reducir el crecimiento de los fibromas, pero no saben si pueden también aliviar otros síntomas o únicamente ayudan a reducir el crecimiento o detenerlo. También te encontramos entre estos el danazol, que es un agonista adrenérgico que puede suprimir el crecimiento de los miomas, pero no es muy recomendable porque se sabe que tiene una tasa elevada de efectos adversos. También los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, estos se utilizan únicamente para tratar el dolor en los casos que hay síntomas, pero no son capaces de disminuir el sangrado. Y finalmente el ácido tranexámico puede reducir el sangrado uterino. Ahora, entre el tratamiento quirúrgico, se recomienda que la cirugía se reserve cuando hay una tumoración que crece rápidamente o el sangrado uterino es muy recurrente y no responde a medicamentos, cuando el dolor es muy severo o con una presión persistente, cuando el útero es demasiado grande, también si la paciente no desea embarazos o en caso de que hayan abortos espontáneos recurrentes. El tipo de cirugía también va a depender del tamaño de qué tan invasivo sea. Se puede realizar una mioctomía que consiste prácticamente en retirar solo el mioma o los miomas que estén dentro del útero. Puede ser histerectomía, que esta consiste en extirpar por completo el útero. O también se puede realizar morcelación y esta consiste en cortar los fibromas o el tejido endometrial que está afectado en pequeños trozos para que se puedan extraer a través de una incisión más pequeña. Existen nuevas terapias también para esto, pero estas no están como que todavía están siendo evaluadas y se puede encontrar la crioterapia, la ablación por radiofrecuencia o la cirugía por ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética y la embolización de la arteria uterina, ya que esta consiste como en cortar la sangre que llega al mioma para que de esta manera pueda dejar de crecer y que en teoría debería desaparecer. Siguiente, por favor. En la evolución de la enfermedad, tenemos que inicialmente el bioma pues, es pequeño y en algunos casos, como vimos, puede quedarse así y en otros casos puede tener un crecimiento. Entonces, en los casos que no, pues no se requiere tratamiento y en otras situaciones, cuando el mioma va aumentando su tamaño y se comienzan a tener síntomas, pues aquí se recurre al tratamiento ya sea farmacológico o quirúrgico con el fin de disminuir los síntomas y reducir el tamaño del mioma hasta su completa eliminación. Por lo tanto, el pronóstico es, creo que era la siguiente diapositiva, perdón. Bueno, el pronóstico de esta enfermedad, pues como dijimos, también es bueno, porque ya vimos que hay varias alternativas, ya sea tanto de tratamiento farmacológico como de quirúrgico, y también depende del momento en que se ha detectado. Siguiente, por favor. En la otra. Gracias. Ahora, los biomas, como vimos que pueden clasificarse según su localización, aquí en Guatemala tenemos que el 95% de los leiomiomas no tienen alguna otra especificación y seguidamente de estos encontramos a los leiomiomas submucosos, que son los que se presentan principalmente en Guatemala. Después de estos tenemos a los leiomiomas intramurales y por último a los leiomiomas subserosos, que aquí en Guatemala son muy pocos los casos, que representan prácticamente al 0%. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los departamentos, tenemos que durante el año del 2020 fue en Santa Rosa donde hubo una mayor prevalencia de miomas
y en lo que va del año 2021 encontramos que es en Zacatepec donde se ha reportado mayor prevalencia de esta patología. Siguiente, por favor. Ahora, perdón, solo me estoy quedando sin batería. Respecto a las edades, tenemos que entre los 40 a 44 años es donde hay una mayor prevalencia de miomas aquí en Guatemala. Siguiente, por favor. Ahora los pólipos. Siguiente, por favor. Gracias. Estas son formaciones celulares benignas que sobresalen de la superficie endometrial y tienen características clínico-patológicas propias y de origen desconocido. Estas están formadas por glándulas endometriales, estroma y por vasos sanguíneos que se unen a la pared uterina por una superficie más o menos amplia. Estos también se pueden clasificar en función de su número, ya sea si son únicos o múltiples, de su tamaño, de su localización, de su base de implantación y de su estructura histológica. Una mínima cantidad de estos puede llegar a convertirse en cáncer. Siguiente, por favor. Entre las causas, pues tenemos también que su génesis es desconocida, sin embargo existen varias hipótesis propuestas en la literatura. Entre estas se pueden mencionar que son de origen monoclonal y constituyen proliferaciones monoclonales benignas del mesénquima. Pueden ser anomalías cariotípicas, ya que se han documentado anomalías del cromosoma 6 que alteran el proceso proliferativo determinado sobre un crecimiento endometrial. También el aumento de metaloproteinasas de matriz y citocinas han demostrado un aumento al compararlo con controles donde no se tiene pues esta patología. También la sobreexpresión de la proteína P63, que es una proteína marcadora y reguladora de las células de reserva de la capa basal del endometrio. Se ha observado que su expresión está aumentada en pacientes portadoras de pólipos endometriales y podría ser la causa de la aparición de estas lesiones en la posmenopausia. También el balance de niveles de estrógenos y progesteronas, ya que estas hormonas son las que regulan la proliferación y apoptosis en el endometrio. Entonces, estas hormonas pueden contribuir en la elongación de las arterias espirales del estroma y de glándulas endometriales, dando la apariencia de pólipos a pues, los crecimientos que se dan en el útero. Pues también los niveles de estrógeno tienen un papel importante en la formación de los pólipos, ya sea por el exceso o por un desbalance hormonal. Y estos, al igual que los miomas, son sensibles al crecimiento como respuesta al estrógeno. También existen algunos factores de riesgo que predisponen a la aparición de los pólipos, como lo son haber realizado una terapia hormonal con estrógeno sin compensarlo con progesterona, ya que aquí estamos elevando la cantidad de estrógenos en sangre. El consumo de tamoxifeno, que es un medicamento para el cáncer de mama, también puede alterar los niveles hormonales. La edad avanzada, tener obesidad, hipertensión o diabetes mellitus tipo 2, estar en etapa perimenopáusica o posmenopáusica y tener antecedentes de algún cáncer. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico también tenemos que algunos casos aquí son asintomáticos y en los casos que son sintomáticos lo más característico es que haya algún sangrado uterino irregular. También pueden presentarse cambios en el patrón de sangrado, ya sea con periodos menstruales irregulares o más frecuentes o impredecibles o de duración o intensidad variables. También se pueden presentar sangrados entre periodos menstruales o periodos menstruales muy excesivos, sangrado vaginal después de la menopausia o después de tener relaciones sexuales. Puede también presentar esterilidad o abortos espontáneos repetidos. Puede haber dolor hipogástrico o algunas contracciones uterinas pequeñas. Y en algunas mujeres solo puede ocurrir un leve sangrado o algunas manchas. Siguiente, por favor. Con la fisiopatología, pues tampoco está como que descrita muy exactamente, solo existen algunas hipótesis. Aquí se tiene que se ven involucrados algunos factores hormonales nuevamente, principalmente los estrógenos y progestágenos, ya que estos, como dijimos, son como moduladores de la proliferación y la diferenciación endometrial, principalmente por sus receptores. Los receptores de estrógenos tienen un papel esencial en esta fisiología, ya que ellos son los que determinan el estado morfológico y funcional del tracto genital y principalmente del endometrio.
Algunos estudios también sugieren que los mastocitos juegan un rol fundamental en la iniciación y en la progresión de los pólipos, ya que estos contienen una variación de mediadores como la histamina, la parina, proteasas, leucotrienos o citocinas y factores de crecimiento que intervienen en los cambios morfológicos que están asociados con el ciclo menstrual y con la aparición y la progresión de los pólipos. También se sabe que la ciclooxigenasa 2 también juega un papel importante, ya que está asociada a un proceso inflamatorio que se da durante esta patología. Y en resumen, se puede decir que la fisiopatología de los pólipos se da por la siguiente manera. Aparecen por medio de un proceso proliferativo, están estimulados por factores hormonales, lo que los hace crecer, y asociados al fenómeno inflamatorio relacionado con la ciclooxigenasa 2. Y en los cambios que inducen la proliferación epitelial se encuentran algunas sustancias que inhiben la apoptosis. Sin embargo, para que todo esto se produzca, como habíamos visto, se requiere probablemente que sea un terreno previamente susceptible, ya sea por factores genéticos, como se había mencionado. Siguiente, por favor. Ahora para el diagnóstico, pues en el diagnóstico clínico igual tenemos que puede ser únicamente por historia clínica, ya que en algunos casos no hay mayor sintomatología, entonces pues se puede relacionar por historias o antecedentes familiares y se procede al diagnóstico de gabinete. Entonces, en este se puede realizar una ecografía transvaginal. Como dijimos, aquí se necesita un dispositivo delgado que se introduce dentro de la vagina y emite ondas sonoras para crear una imagen del útero y de lo que se encuentra en su interior. También con histerosonografía, que consiste en inyectar la solución salina dentro del útero para que pueda haber una mejor resolución y el útero esté expandido, por lo que permite ver más claramente el interior y poder detectar así si hay alguna anomalía. También por histeroscopía, en esta el médico va a insertar el histeroscopio dentro de la vagina y permite que el médico pueda examinar el interior para observar si hay alguna anomalía. También se puede realizar una biopsia endometrial. Entonces aquí el médico con un catéter de succión dentro del útero toma alguna muestra que se va a analizar en el laboratorio. Sin embargo, la biopsia en algunos casos puede pasar por alto los pólipos. Siguiente, por favor. Ahora con el tratamiento, pues igual hay algunos que no requieren tratamiento, ya sea por ser asintomáticos o porque no son tan graves. Entonces se maneja la conducta expectante. Se requieren citas más o menos cada 1 o 2 veces al año para mantener el control. Y cuando es necesario el tratamiento, pues se puede recurrir al tratamiento farmacológico. En esto se utilizan ciertos medicamentos hormonales como los gestágenos y los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Estos pueden reducir los síntomas del pólipo y, sin embargo, estos pueden ser como una solución a corto plazo, ya que los síntomas pueden regresar cuando se detenga el tratamiento. Entonces, por lo regular, se debe recurrir al tratamiento no farmacológico o quirúrgico, que estos se pueden realizar igual por una extirpación quirúrgica, por una histeroscopía, extirpando únicamente el pólipo, y en casos más severos que se requiere una extirpación quirúrgica radical, donde se extirpa por completo el útero en caso de la histerectomía. Sin embargo, pues con esto se pierde la fertilidad también. Siguiente, por favor. Ahora con la evolución, pues algunos pólipos, como dijimos, no tienen mayor evolución y permanecen asintomáticos. Sin embargo, otros pueden ir aumentando su tamaño y en los peores casos, pues como dijimos, estos pueden evolucionar y pasar de ser benignos hasta ser malignos y provocar algún cáncer. Sin embargo, el pronóstico de esta enfermedad es bastante positivo, ya que, como dijimos, la mayoría de ellos son benignos, solo un 0,1 a un 1% de los casos, y especialmente durante la menopausia, pueden convertirse en un tumor maligno. Además de esto, pues como vimos, se pueden extirpar y en los casos que son asintomáticos el riesgo es mínimo, por lo que es un buen pronóstico. Siguiente, por favor. Respecto a la prevalencia de estos, tenemos que los que se presentan principalmente son los pólipos en el cuello del útero y después los que están en el cuerpo del útero. Seguidamente estos son los que tenemos a los pólipos de la vagina y después de la vulva, y los otros son algunos que no están especificados. Siguiente, por favor.
Por departamento podemos observar que durante el año 2020 en Guatemala fue donde se registró la mayor incidencia de pólipos y pues en lo que va del año 2021 también podemos observar que es en Guatemala donde se observa la mayor incidencia de casos de pólipos. Siguiente, por favor. Ahora con la prevalencia podemos observar que por edades, podemos observar que es aproximadamente durante los 30-34 años donde se producen, donde se presenta principalmente esta patología. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Ahora con la endometriosis, tenemos que este es un crecimiento del tejido endometrial o en otras áreas que está fuera del útero, lugar al cual no pertenece. Estos se pueden clasificar según su estadio en 4 clasificaciones, ya sea mínimo, leve, moderado o grave, según la cantidad de implantes que hay en otras áreas de tejido endometrial. Por lo regular puede aparecer en ovarios, trompas de falopio, tejidos de sostén del útero o en la superficie externa del ovario. También puede haber crecimiento en la vagina, en el cuello uterino, en la vulva, en el intestino, en la vejiga, e incluso en el recto. Y rara vez puede aparecer en otras partes del cuerpo, como lo serían en los pulmones, en el cerebro o en la piel. Siguiente, por favor. Ahora en las causas tampoco se conoce con certeza, sin embargo, se han estudiado algunas que pueden ser problemas con el flujo del periodo menstrual, ya que algunas veces el flujo menstrual retrógrado puede desprenderse durante el periodo menstrual y se dirige a través de las trompas de falopio hacia otras partes del cuerpo, como lo sería la pelvis, ovarios o algún otro lugar. También por factores genéticos, ya que esta enfermedad es hereditaria y puede existir una predisposición genética. También por problemas en el sistema inmunitario, ya que este no es capaz de detectar y destruir el tejido endometrial que crece fuera del útero, por lo que este se sigue expandiendo. También por hormonas, ya que el estrógeno promueve la endometriosis también. Y por una cirugía, ya que en algunos casos cuando se realiza alguna cirugía en la zona abdominal, por ejemplo, durante una cesárea o una histerectomía, el tejido endometrial puede ser trasladado por error a otras partes del organismo. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico tenemos que los principales síntomas pueden ser dolor, ya sea cólicos menstruales, dolor intestinal o dolor al momento de ir al baño. También puede haber dolor intestinal o algún dolor profundo. Puede presentarse sangrado o pequeñas pérdidas entre los periodos menstruales. Esto debido a los diferentes tipos de endometriosis o donde se encuentra el tejido endometrial. También esto puede producir infertilidad o dificultad para quedar embarazada y se pueden tener problemas estomacales digestivos como la diarrea, el estreñimiento, distensión abdominal o náusea, principalmente durante los periodos menstruales. Siguiente, por favor. En la fisiopatología, pues la hipótesis más ampliamente aceptada para esta es que las células del tejido endometrial son transportadas desde la cavidad uterina durante la menstruación y que después se implantan en otros sitios. También que el flujo retrógrado del tejido menstrual puede viajar a través de las trompas de falopio y puede transportar células endometriales intraabdominales a otras partes del organismo, así como también el aparato circulatorio podría transportar estas células a sitios más distantes en el organismo. Esta, por lo regular, se divide en 3 fases, que la primera sería la fase de contacto, que es, digamos, cuando las células endometriales llegan a otra parte del organismo. Seguida estaba la fase de adhesión, ya que después de la fase de contacto llega el momento en el que el tejido endometrial se adhiere al peritoneo del otro órgano. Y la última sería la fase de invasión, que es cuando existe el crecimiento del tejido endometrial. Siguiente, por favor. Con el diagnóstico, tenemos que igual se toma en cuenta la historia clínica, se relaciona si hay antecedentes familiares y se realiza el examen físico. En este se realiza también un examen médico, donde el médico va palpando las áreas de la pelvis, ya sea buscando si hay algunas como masas anormales o quistes que puedan como que dar algún indicio de esta enfermedad. Seguidamente procedemos a realizar los exámenes. En este se puede realizar un examen sanguíneo. Este no es un test que se utiliza normalmente, ya que algunos estudios señalan que hay un incremento del marcador CA125 en la sangre de las mujeres con endometriosis. Sin embargo, este no es como muy confiable o específico, ya que no todas las mujeres que presentan endometriosis sufren alteraciones de este marcador.
También se puede realizar una ecografía o ecografía transvaginal, que ya las mencionamos anteriormente, resonancia magnética o laparoscopía. Y siguiente, por favor. Con el tratamiento, pues igual depende de la gravedad de los signos y síntomas y si hay deseo de la paciente por tener hijos o no. Entre el tratamiento farmacológico podemos encontrar a los analgésicos para disminuir el malestar, anticonceptivos orales que ayudan a remitir los síntomas, el dolor menstrual y reducen las reglas abundantes. También algunos gestágenos como el danazol que disminuye los niveles de las hormonas ováricas o la progestina, ya que interrumpen los periodos menstruales y el crecimiento de los periodos endometriales. También los análogos de la GnRH, ya que esta busca como que una menopausia temporal, bloqueando la producción de las hormonas, que como vimos son como causantes de la endometriosis. También inhibidores de la aromatasa, ya que estos reducen los niveles de estrógeno en el cuerpo y estos se pueden combinar con progestina o anticonceptivos orales. También algunos inmunomoduladores que reducen los mediadores inflamatorios y la respuesta de otras células al estímulo inflamatorio. Em, la ventaja de este último medicamento es que se puede utilizar en casos de embarazo, ya que no inhibe la ovulación, o en caso de que se busque un embarazo. En el tratamiento quirúrgico tenemos a la laparoscopía, que esta pues permite extirpar algunos crecimientos endometriales de una forma que no es tan invasiva. También tenemos a la laparotomía, que esta es una cirugía más extensa pero conservadora y permite extirpar todo el tejido endometrial que está fuera de su área regular. También la esterectomía, que es pues, la extirpación del útero, y en algunos casos es posible que se deba realizar una oophorectomía, que sería la extirpación de los ovarios también, en caso de que la enfermedad esté muy regada. Siguiente, por favor. Pues la evolución de esta enfermedad no es muy bien conocida. Se sabe que en algunos casos puede disminuir o desaparecer ya sea durante la gestación o durante la menopausia. Sin embargo, la progresión de estas lesiones a lo largo de los años es variable y puede ya sea permanecer en la misma densidad o puede progresar y extenderse a otros tejidos. La progresión es poco probable, pero los síntomas igual se pueden tratar y pueden existir algunas complicaciones que podrían ser como la ruptura del endometrioma o infección o malignización y pueden estar relacionadas a la localización de donde se haya implantado el tejido endometrial. Esto puede surgir una ruptura o un crecimiento brusco, lo que puede causar sintomatologías más graves. Sin embargo, todo es tratable, entonces, aunque es una enfermedad progresiva, puede ser benigna y hay diferentes tipos de tratamiento, por lo que se espera un pronóstico favorable en la mayoría de los casos. Siguiente, por favor. Ahora, la prevalencia de la endometriosis según su localización, pues tenemos que en el útero es donde se encuentra la mayor parte. Después en Guatemala se encuentran algunas que no están especificadas. Y después tenemos a las endometriosis en las trompas de falopio. Y existen algunas, pero son muy pocas que, si se pueden dar cuenta, representan casi que un 0% aquí en Guatemala, como la del ovario o la de intestino. Siguiente, por favor. Según los departamentos, tenemos que durante el año 2020 fue en Quiché y en Petén donde hubo mayor cantidad de casos reportados de endometriosis, y en lo que va del año 2021 pues también podemos observar que es en Quiché donde se ha reportado la mayor incidencia de casos. Siguiente, por favor. Y respecto a la edad, tenemos que es aproximadamente entre los 30 y 34 años donde se da la mayor prevalencia de endometriosis. Siguiente. Gracias. Ok, entonces nosotros, bueno, empezando con la hemorragia uterina funcional, pues la hemorragia uterina funcional pues es un estado fisiológico, por lo que no es una fisiopatología como tal, ¿verdad? No es una patología del aparato reproductor femenino que se desencadena cuando pues hay una fecundación. Y esta pues se diferencia de la disfuncional porque la disfuncional corresponde a una condición patológica que ocurre principalmente por un desequilibrio de estrógenos y progesterona. Siguiente, por favor.
Dentro de las causas, podemos mencionar primero pues las causas iatrogénicas, ¿verdad? Que es por anticonceptivos, como lo que es el DIU, ¿verdad? Anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables e implantes subcutáneos, anticoagulantes y sustancias que modifican la actividad hepática, en particular lo que son los psicótropos. Estos pues pueden provocar una hiperestrogenia relativa. Dentro de otras causas podemos mencionar alteraciones tiroideas, como lo es el hipotiroidismo. Sin embargo, pues esta tiene un bajo nivel de evidencia. En otro caso, tenemos también los trastornos de la hemostasia, ¿verdad? Como lo que es la enfermedad de von Willebrand, y otras anomalías de hemostasia como lo que es el déficit del factor 11, las hemofilias A, que es el déficit del factor 8, y el B, que es el déficit del factor 9, ¿verdad? Siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico podemos mencionar lo que es la distensión abdominal, el dolor de cabeza, la tensión mamaria, el estreñimiento o diarreas, la retención hídrica generalizada discreta, y también tenemos los síntomas psicológicos, ¿verdad? Que son leves variaciones, ¿verdad? Del estado de ánimo, de la tensión y de la inquietud. Siguiente, por favor. Dentro del proceso fisiológico, ¿verdad? Porque como no es una patología, es precisamente lo que da mes a mes, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso fisiológico tenemos la menstruación como tal. Primero, pues, de manera resumida, está la fase folicular. Aquí varios folículos en el ovario, pues, crecen, maduran, y solo uno de ellos va a terminar el proceso de maduración, como ya lo hemos aprendido alrededor del curso, ¿verdad? Y pues eso lo que provoca es la liberación del óvulo. Durante los días 6 y 14 del ciclo, el útero pues es preparado después de haberse desprendido el endometrio en la menstruación anterior y vuelve a engrosarse, ¿verdad? Por eso a esta fase también se le conoce como lo que es la fase proliferativa. Y esta fase pues es estimulada por los estrógenos secretados por los ovarios, y cerca del día 14 del ciclo ocurre un pico de la hormona luteinizante, como podemos observar en la figura, que es la LH, y esto pues estimula la ovulación. Posterior a esto, pues viene la fase lútea, ¿verdad? Del ciclo menstrual, en la cual pues se forma el cuerpo lúteo, que secreta progesterona, la cual pues mantendrá el embrión, si hubo fertilización, hasta que se forme lo que es la placenta. En caso pues de no haber embarazo, o sea, no hubo una fecundación aquí, entonces el cuerpo lúteo pues lo que hace es involucionar, y los niveles de progesterona, al igual que los de estrógenos, pues disminuyen, causando lo que es el espasmo de los vasos sanguíneos del endometrio que cortan el riego sanguíneo, induciendo el desprendimiento del endometrio o menstruación. Por lo que cuando se trata cuando se habla, ¿verdad?, de alteraciones menstruales por exceso, se refiere a un aumento en la frecuencia, en la duración o en la cantidad de sangrado. Entonces, la hemorragia uterina funcional se puede diferenciar, ¿verdad?, de las disfuncionales en que precisamente el mecanismo de producción, ¿verdad? Porque las disfuncionales pues son producidas por un desbalance, ¿verdad?, en la concentración de estrógeno o progesterona. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, podemos mencionar que como pues todo diagnóstico aquí en Guatemala, casi todo, ¿verdad?, es exploración física, ¿verdad? Entonces, se hace una exploración ginecológica estándar. Por último, pues se debe valorar la repercusión de una posible anemia, ¿verdad? Una astenia, palidez, taquicardia, ¿verdad?, un malestar de parte del paciente. El estudio sanguíneo, pues también se debe realizar un estudio de la hemostasia, un estudio hormonal en caso de irregularidad de los ciclos y de sospecha del síndrome de ovario poliquístico. Para ello se hace un examen de hormona folículo-estimulante, ¿verdad?, que es la FSH, y hormona luteinizante, que es la LH, ¿verdad?, y estradiol. Se realiza también un estudio tiroideo en caso de signos de sugerencia de alteración tiroidea o de antecedente familiar. Entre esto, pues destaca la TSH, que es la tirotropina, la T4 y la T3. Además, un hemograma completo con el fin de evaluar la repercusión, ¿verdad?, de la hemorragia uterina funcional y diagnosticar una posible anemia. También puede resultar útil lo que es un perfil férrico, ¿verdad? Entonces, dentro de las pruebas complementarias que se hace para el diagnóstico es la citología cervicouterina, la ecografía pélvica, la cual es la de elección,
en el estudio de las menorragias, la histeroscopía diagnóstica y la biopsia de endometrio. En esta imagen podemos visualizar lo que es una ecografía pélvica endovaginal. Precisamente es un corte sagital del útero, ¿verdad? El siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento de elección, podemos mencionar, pues precisamente en este caso el tratamiento que se recomienda es el médico. Consiste en AINES, ¿verdad? Ibuprofeno, naxopreno y el ácido mefenámico, a estas dosis que se establecieron aquí. El antifibrinolítico, ¿verdad? Que es el ácido tranexámico, 3 gramos al día. El DIU, ¿verdad? Que es el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, que son 20 microgramos al día, administrados 20 días al mes. También tenemos el antigonadótropo, que es el danazol, o también el acetato de desmopresina, a estas dosis. El anticonceptivo estroprogestágeno, ¿verdad? Que es el noretisterona, etinil estradiol o estradiol valerato más, acompañado, ¿verdad? Del norgestrel, una tableta de 0.03 por 0.03 miligramos o grajeas de 2 miligramos y 0.5 miligramos. Si en dado caso se considera una cirugía, ¿verdad? Se tiene esa preferencia, precisamente se acuden a los tratamientos conservadores, en particular los de segunda generación. Esto incluye métodos de crioterapia, instilación de suero fisiológico caliente, láser diodo, microondas, radiofrecuencia y lo que son los globos calientes, ¿verdad? Algunos de ellos pues no están en Guatemala, como lo que es el microondas. Siguiente, por favor. Tenemos la evolución y pronóstico, pues tras el diagnóstico de una hemorragia uterina funcional durante la adolescencia o la edad adulta, la paciente pues puede desarrollar lo que son los síntomas: distensión abdominal, variaciones de estado de ánimo, etcétera, y acompañado pues de un sangrado excesivo, ¿verdad? Duradero, a veces abundante. Entonces, el tratamiento médico, o sea, si la paciente se le administra un tratamiento médico adecuado, permite lo que la hemostasia en el paciente y la posibilidad del restablecimiento de los ciclos potencialmente fértiles, ¿verdad? Cualquier paciente con la hemorragia uterina funcional tiene un buen pronóstico, ya que la terapia hormonal alivia los síntomas y se caracteriza pues por ser un tratamiento efectivo en la mayoría de los casos. Las posibles complicaciones que podemos evidenciar acá a largo plazo podría ser ya sea esterilidad, una anemia grave, debido al sangrado abundante. Siguiente. Y en caso, ahora, en cuanto a incidencias, podemos mencionar que por grupo etario, ¿verdad? Los grupos que destacan con la mayor cantidad de casos es de 46 a 50 años, como se puede ver en la imagen, con un 28%. Luego le sigue el grupo de 41 a 45 años y también el grupo, y luego de este, pues le sigue el grupo de mayor a 50 años, ¿verdad? El grupo etario que resultó con la menor cantidad de casos aquí en Guatemala es de 21 a 25 años. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las incidencias por departamento, podemos mencionar que los departamentos en los cuales la hemorragia uterina funcional se da mayormente es precisamente Santa Rosa, Petén y Guatemala, como se puede observar en la imagen. Y pues entre ellos suman casi alrededor del 50% de los casos en el territorio nacional. Los departamentos con menor incidencia sería el Progreso y Totonicapán. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia anovulatoria. Esta sí es una patología, ya no es un proceso fisiológico, no es normal. En este caso, pues la hemorragia anovulatoria es debido a una alteración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, la cual pues conduce a una hemorragia irregular, o sea, hemorragias irregulares, prolongadas y a veces abundantes. Siguiente. Las causas podemos mencionar debilidad miometrial, ¿verdad? Congestión pelviana, alteraciones vasculares, endometriales, síndrome de ovario poliquístico, idiopática, ¿verdad? El hiperestronismo, la alteración de las prostaglandinas, alteración de la coagulación, fibrinólisis, sustancia heparina-like en el endometrio y también una acción hormonal tanto endógena como exógena. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos que el cuadro clínico de esta patología, en comparación a una menstruación típica, ¿verdad? Que viene mes a mes, esta se caracteriza por un sangrado uterino anormal
que puede aparecer con mayor frecuencia una menstruación a cada, o sea, que sea menor a los 21 días, que es la polimenorrea. Involucrar una mayor pérdida de sangre, o sea, es decir, mayor a 80 mililitros, o un periodo menstrual mayor a 7 días, lo cual se conoce como menorragia o hipermenorrea. O también presentarse de manera frecuente y regular entre menstruaciones, que es la metrorragia, e involucrar mayor pérdida de sangre durante la menstruación y sangrado frecuente y regular entre las menstruaciones, que es la menometrorragia. Siguiente. Y entonces, ¿cómo esto se desencadena, verdad? Esta es la fisiopatología, sería que durante el ciclo anovulatorio, ¿verdad? El cuerpo lúteo no se va a formar, entonces la secreción cíclica normal de la progesterona no se produce y los estrógenos pues estimulan el endotelio sin oposición. Esto va a provocar modificaciones endometriales progresivas que pueden manifestarse como sangrados anómalos, debido a que sin progesterona el endometrio sigue proliferando y finalmente sobrepasa en espesor la cantidad de irrigación de su vascularización. Entonces se esfacela, ¿verdad? En forma incompleta y sangra de manera irregular y a veces profusa o por mucho tiempo. Cuando este proceso normal se produce de manera repetida, ¿verdad? Y el endometrio se hiperplasia, que quiere decir que hace un crecimiento irregular o anormal, produce lo que es la descamación sin necesidad que se produzca caída de niveles de estrógeno. Entonces, ese crecimiento del endometrio se puede ver precisamente en estas dos imágenes. La primera es una histeroscopía y la segunda es una histología. Bien. Y entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Esto pues es como un resumen de todo el diagnóstico que se hace. Primero está la anamnesis, que desencadena lo que es la historia clínica detallada, causas de la hemorragia uterina normal, la fórmula menstrual, antecedentes sexuales, anticonceptivos, antecedentes ginecológicos y obstétricos, ¿verdad? Luego se acude a lo que es el examen físico, la biotipología, ¿verdad? Un examen físico general, presión arterial, temperatura y peso, inspecciones de la vulva, vagina y recto, especuloscopía, ¿verdad? Y el examen bimanual. Luego se acuden a lo que son las pruebas de laboratorio para tener más información, ¿verdad? Que sería el hemograma completo, que incluya evaluación de las plaquetas, la BHCG en suero, que pues esta va a mostrar lo que es el nivel sérico cuantitativo de gonadotropina coriónica para poder excluir lo que es el embarazo, la prolactinemia, ¿verdad? Las pruebas de función tiroidea, porque había dicho que esto es un factor de riesgo, ¿verdad? Los andrógenos séricos, progesterona en segunda fase, los gonadotropinas hipofisiarias, ¿verdad? Factores de coagulación, pruebas renales, hepáticas y la prueba de función suprarrenal. Dentro de las pruebas complementarias podemos mencionar lo que es la ecografía ginecológica, la colposcopía, la histeroscopía, la citología endometrial, el legrado biopsia, el legrado fraccionado, pero en este caso, en estas pruebas, el ultrasonido es el de primera elección, ¿verdad? Para métodos de diagnóstico en pacientes con hemorragia uterina anovulatoria, ¿verdad? Para identificar lo que son las anomalías estructurales. Y entonces, en cuanto al tratamiento, siguiente, por favor. Al igual que el anterior, el de primera elección siempre va a ser el médico, ¿verdad? Esto pues involucra lo que es la DIU, el dispositivo intrauterino con liberación de levorgonestrel, que es precisamente a esta dosis, el ácido tranexámico. También tenemos el ibuprofeno, el meloxicam, el naproxeno, ¿verdad? El estradiol, valerato, el norestestosterona, etinilestradiol o estradiol valerato más norgestrel. Tenemos lo que es el acetato de medroxiprogesterona y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿verdad? La progesterona micronizada a estas dosis y en este periodo de uso, ¿verdad? Si en dado caso este tratamiento médico falla, ¿verdad? Dentro de las opciones terapéuticas quirúrgicas que se realizan aquí en Guatemala, se tiene lo que es el legrado uterino instrumental, la polipectomía, ¿verdad? La ablación endometrial y la histerectomía, de las cuales las de elección
sería lo que es la histeroscopía con dilatación y legrado y la histerectomía, lo siento. Entonces, esas dos son las de elección. Más que todo se acude a la cirugía cuando precisamente la paciente se prefiere la cirugía ya cuando la paciente pues ya no desea quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, este tipo de trastorno menstrual, ¿verdad? Tras un tratamiento adecuado, los pacientes suelen contrarrestar los síntomas con posibilidad de controlar el sangrado, regular los periodos menstruales y posiblemente restablecer lo que es los ciclos potencialmente fértiles, ¿verdad? El pronóstico para esta patología es bueno, ¿verdad? Ya que la terapia hormonal generalmente es efectiva. Las complicaciones que pueden ocurrir a largo plazo sería la esterilidad, una anemia grave debido al sangrado que es abundante, ¿verdad? Con el tiempo y un aumento del riesgo del cáncer endometrial, ya que, pues, como había mencionado anteriormente, el endometrio es hiperplasia, ¿verdad? Y por último, tenemos las incidencias en Guatemala. Más que todo, como podemos ver en esta gráfica, alrededor del 90% de los casos son hemorragias anovulatorias y solo el 10% es ovulatorio, ¿verdad? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que por grupo etario, vamos a decir que el grupo etario, pues con la mayor cantidad de casos, ¿verdad? Que fue reportado en el 2020, son de 41 a 45 años y de 46 a 50 años, ¿verdad? Luego les sigue el grupo etario de 26 a 30 años y luego les sigue el grupo etario de 21 a 25 años. El grupo etario con la menor cantidad de casos fue de 10 a 14 años. Y por departamento, siguiente. Podemos mencionar que el departamento con la mayor cantidad de casos fue Guatemala. A este le siguió Santa Rosa, ¿verdad? Y luego el departamento del Petén, ¿verdad? El departamento con menor número de casos fue Retauleu y luego le siguió Xochitepeques y Totonicapán. Bueno, ahora yo les voy a hablar del síndrome premenstrual. Siguiente, por favor. Para iniciar, el síndrome premenstrual es una combinación de síntomas físicos y emocionales que sufren las mujeres antes y durante la menstruación. Siguiente, por favor. Entre las causas, hay múltiples causas entre las que se puede mencionar una predisposición genética, deficiencia de serotonina y posibles deficiencias en magnesio y calcio. Siguiente, por favor. La causa más común de este síndrome es el desequilibrio hormonal, particularmente de estrógeno y progesterona. Factores que predisponen a esto es el estrés, deficiencias en carencias nutricionales y una dieta con una ingesta excesiva de sodio, cafeína y alcohol, dado que esto puede intensificar los síntomas del síndrome premenstrual. Siguiente, por favor. Entre los signos y síntomas que da, se pueden diferenciar los síntomas físicos, entre los que se puede incluir cierta menor tolerancia a los ruidos y a la luz, calambres, hinchazón o gases, constipación, además de dolor de cabeza, espalda, hombros, cuello, entre otros. Siguiente, por favor. Entre los síntomas emocionales que se pueden dar están ciertos cambios de humor, como pueden ser irritabilidad, cansancio, problemas para dormir. Además, pueden haber cambios en el apetito. Usualmente el apetito aumenta mucho con este síndrome, además de problemas para concentrarse. Y también mucha tensión, depresión y cambios de humor. Siguiente, por favor. En la fisiopatología no está claramente definido qué es lo que lo causa, pero los datos sugieren que el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual son resultados de un cambio exagerado en las hormonas esteroideas, como lo son las ováricas, y también en mecanismos neurotransmisores centrales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para el diagnóstico. Esto en sí, hay un listado de síntomas que deben presentar las mujeres para poder diagnosticarles este síndrome. Entre los que la mujer debe presentar
por lo menos 5 de los que se enlistan a continuación. Algunos de estos son, por ejemplo, notables cambios del estado de ánimo, dificultades para concentrarse, una energía muy baja y estar muy fatigadas, tener un insomnio o padecer demasiado de sueño, o sea, cuando duermen demasiado. Además de síntomas físicos asociados al síndrome premenstrual, como pueden ser dolor en las mamas, hinchazón, además de que también pueden presentar marcada ansiedad o tensión. De esto es un listado bastante largo y como les mencionaba, la persona debe padecer por lo menos 5 para diagnosticarles este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, de primero tenemos las medidas generales que podría tomar, que sería un descanso y un sueño adecuado. También ejercicio regular y actividades de relajación como lo pueden ser el yoga. También cambios en la dieta, se aconseja tener un aumento de proteínas y una disminución de azúcar. Bueno, en cuanto a los fármacos, tenemos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que estos pueden ayudar a disminuir las molestias y el dolor. De igual forma, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son medicamentos de elección, y estos sirven para reducir la ansiedad, la irritabilidad y los demás síntomas emocionales que pueden afectar mucho a la paciente. De igual forma, tenemos los anticonceptivos orales, que pueden ser la progesterona mediante cápsulas vaginales, y esta puede ir dentro de 200 a 400 miligramos una vez al día. Y esto puede ser durante 10 a 12 días antes de la menstruación. Si los síntomas son muy graves, si la paciente en serio se siente muy mal, pues es recomendable realizarse una cirugía que es la oferoctomía bilateral. Esta ayuda a aliviar los síntomas y además elimina los ciclos menstruales. Luego de esta cirugía se inicia una terapia de reposición hormonal. Esta dura hasta alrededor de los 51 años, que es cuando se da la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico y a la evolución de la enfermedad, la evolución es muy favorable, esto debido a que las causas pueden ser diversas, entonces dependiendo de la causa es la evolución, pero la mayoría de veces es muy favorable y es importante seguir el tratamiento establecido por el médico para que la evolución vaya conforme al paciente y a sus necesidades. De igual forma, el pronóstico, este no tiene cura, el síndrome no tiene cura, pero generalmente se puede manejar muy bien los síntomas y ayuda a que la paciente se sienta mejor durante su ciclo menstrual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la incidencia, según el CIGSA, se observa que el departamento con más casos de síndrome premenstrual es Huehuetenango, con 53 casos en total durante el año 2020, y el departamento que presenta menor cantidad de casos es el Progreso. El Progreso, Escuintla y Suchitepeques, ya que durante el año solo presentaron un caso en total. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las incidencias, de acuerdo a las edades que tienen mayor incidencia son las de 20 a 24 años y la minoría de casos se da entre las edades de 50 a 54 casos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la amenorrea. La amenorrea es un término médico que se refiere a la falta de periodo menstrual. Esta se divide en dos, en la primaria y en la secundaria. La primaria se produce en personas de sexo femenino que aún no han tenido la primera menstruación a la edad de 16 años, pero que a cambio ya han desarrollado las características sexuales secundarias que son el seno, el vello púbico y etc. Bueno, acerca de la amenorrea secundaria es la falta de menstruación durante 3 meses en mujeres que nunca han experimentado irregularidades en su ciclo menstrual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las causas, hay una amenorrea natural, que es cuando uno está embarazada, la menopausia y cuando se da mama. Entonces, es importante darse cuenta de qué es el síntoma o cuáles son los síntomas que se tienen. También otra causa es los anticonceptivos orales, que muchos de ellos, después de dejarlos de tomar por mucho tiempo, puede que vayan a afectar el ciclo menstrual, entonces no se tenga. También hay medicamentos que pueden llegar a hacer que los periodos menstruales se detengan, y entre ellos están los antipsicóticos, la quimioterapia y los antidepresivos. Bueno, acerca de los factores relacionados con el estilo de vida está el bajo peso corporal, el ejercicio excesivo y el estrés excesivo. También otra causa es el desequilibrio hormonal, que puede ser por el síndrome de ovario poliquístico, un tumor o la menopausia prematura.
También pueden haber problemas estructurales que son cicatrices uterinas, ausencia de órganos genitales y anomalía estructural en la vagina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el cuadro clínico presentan dolores de cabeza, alteraciones visuales, acné, dolor pélvico, sequedad vaginal, pérdida de cabello, sofocos y sudores nocturnos, alteraciones del sueño y aumento o disminución del peso corporal. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la fisiopatología, normalmente el hipotálamo genera impulsos de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta estimula la hipófisis para producir hormonas FSH y hormona LH, las cuales son liberadas en la circulación sanguínea. Estas estimulan a los ovarios para que produzcan estrógenos, principalmente estradiol, andrógenos, principalmente testosterona y progesterona. Bueno, cuando hay un algo mal en este sistema, se produce una disfunción ovulatoria, entonces el ciclo de la producción de estrógenos estimulados por la gonadotropina y los cambios endometriales está alterado. Entonces esto va a producir una amenorrea y el flujo menstrual podría no ocurrir. Entonces la mayoría de las amenorreas, especialmente las secundarias, son anovulatorias. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de primero es una prueba de embarazo. Después tenemos un análisis de la función tiroidea. A medir la cantidad de hormonas estimulantes de la tiroides en la sangre se puede determinar si la tiroides está funcionando bien y no. También está el análisis de función ovárica, que al medir la cantidad de hormona foliculoestimulante en la sangre se puede determinar si los ovarios están funcionando correctamente. También está el análisis de prolactina, donde los niveles de la hormona prolactina puede ser un indicio de un tumor y esto puede estar ocasionando la amenorrea. También está la prueba de estimulación con hormonas. Esta prueba consiste en tomar un medicamento hormonal de 7 a 10 días para provocar el sangrado menstrual. Bueno, ahora las pruebas de diagnóstico por imágenes, que puede ser ecografía, tomografía y resonancia magnética. Esto todo para ver y confirmar si todo adentro está bien. Bueno, ahora acerca del tratamiento de elección, tenemos una dieta. Esta puede ayudar a la persona a conseguir el peso corporal normal. También está la reducción de horas dedicadas al ejercicio. También está la interrupción del uso de medicamentos que que ayudan a la amenorrea. También está el tratamiento con técnicas de relajación, que puede ser también como el yoga, y esto puede ayudar a evitar el estrés. También está el tratamiento quirúrgico cuando cuando la amenorrea es provocada por un tumor. También está el tratamiento farmacológico cuando la amenorrea está provocada por el ovario poliquístico. Y también tenemos píldoras anticonceptivas, que estas pueden ayudar a controlar el ciclo menstrual. Y también está la terapia de reemplazo de estrógenos, que podría ayudar a equilibrar los niveles hormonales y reanudar el ciclo menstrual más normalmente. Bueno, ahora, siguiente, por favor. Siguiente también, siguiente. Ahora tenemos el pronóstico y la evolución. La evolución de la amenorrea dependerá de las causas que provoque la enfermedad. No obstante, la mayoría suele responder bien al tratamiento y esta generalmente no va a afectar la fertilidad de las pacientes. Ahora, acerca del pronóstico de la enfermedad, el pronóstico depende también de la causa, pero puede ser favorable, es curable y tiene que siempre seguir con el tratamiento médico estipulado. Siguiente, por favor. Ahora, acerca de las incidencias y la prevalencia, según el CICSA, se observa que el departamento con más casos es San Marcos, con 384 casos en total durante el año 2020, y el departamento que presenta una menor cantidad de casos es Chiquimula, que durante el año 2020 solo presentó un caso. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de las incidencias por rangos de edad, la mayoría se da entre los años 20 y 24 y la minoría entre los 50 y los 54 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la dismenorrea. La dismenorrea es una afección menstrual que se caracteriza por calambres menstruales severos, frecuentes, y es un dolor relacionado con la menstruación. Entonces tenemos, gracias, la dismenorrea primaria comienza poco después de que se establezcan los periodos regulares y por lo general es de por vida, pero puede ir mejorando con el tiempo. Ahora las secundarias son periodos menstruales dolorosos causados por una afección médica presente en el organismo. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de las causas más comunes pueden ser altos niveles de prostaglandina F2-alfa en el flujo menstrual, orificio cervical estrecho, posición uterina anómala y ansiedad por la menstruación. Ahora también está la endometriosis, adenomiosis uterina y miomas. Siguiente, por favor.
Bueno, acerca del cuadro clínico, los síntomas generalmente comienzan cada mes, los días previos al periodo menstrual, entonces dan calambres en la parte inferior del abdomen, dolor en la parte inferior del abdomen, dolor en la parte baja de la espalda, dolor que se extiende a lo largo de todas las piernas, náuseas, fatiga, debilidad y dolor de cabeza. Es importante considerar que hay mujeres que pueden tener mayores riesgos en esta afección, que pueden ser las mujeres fumadoras, mujeres que beben alcohol durante su periodo, mujeres con sobrepeso, mujeres que empezaron el periodo antes de los 11 años y mujeres que nunca han estado embarazadas. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la fisiopatología, una gran cantidad de estudios sobre la patogénesis de la dismenorrea primaria se ha enfocado en el ambiente uterino local. Entonces, esto atribuye una causa de los calambres y los cólicos menstruales a los cambios fisiopatológicos del periodo postovulatorio, en los cuales existe una elevación y una caída de la progesterona que lleva a un aumento de la liberación de las prostaglandinas. Entonces, esto va a producir una mayor contracción uterina y la irritación de las terminaciones de las obras nerviosas miometriales. Entonces, se ha demostrado que la disminución de los niveles de progesterona uterina en la fase lútea tardía durante la descamación endometrial hace que desaparezca la inhibición de la producción del ácido araquinoico, sustrato de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa para la producción de eicosanoides. Bueno, entonces la secreción reducida de la progesterona durante esta fase lleva a una desestabilización de la membrana lisosomal, la cual al romperse va a liberar fosfolipasa A2, la cual actúa sobre los fosfolípidos de la membrana celular y libera ácido araquinoico, sustrato para la producción de los eicosanoides vía la ciclooxigenasa. Entonces, las prostaglandinas van a incrementar el tono de reposo del miometrio, incrementando las contracciones y un aumento de las contracciones disrítmicas. La vasoconstricción reducida por las prostaglandinas va a llevar a la isquemia tisular, así como la sensibilización de las terminaciones nerviosas miometriales a varios mediadores químicos del dolor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos, de primero se tiene que ver la historia clínica de la paciente y hay que realizarle un examen físico completo. Y de igual forma es importante realizar exámenes por medio de imágenes para ver si todo está bien dentro de ella. Entonces sería un ultrasonido, una laparoscopía, que esta se utiliza para ver dentro de la cavidad abdominal, y una ecografía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acerca del tratamiento, tenemos los fármacos que si el dolor es mucho y persiste habitualmente, esto se ayuda con antiinflamatorios no esteroideos que van a ayudar a aliviar el dolor e inhiben a las prostaglandinas. Bueno, también tenemos los anticonceptivos orales, la progesterona. También es importante recomendar una actividad física regular, también una almohadilla térmica que se pone aquí en el estómago, baños y duchas calientes y masajes abdominales. Y también la relajación es muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad, la dismenorrea primaria tiende a padecer durante toda la vida de la mujer, así que esta siempre está, pero puede ir disminuyendo conforme la edad. Y también es importante que muchas de estas enfermedades van a disminuir después de un embarazo. Y la evolución es progresiva si se sigue con el tratamiento estipulado. Ahora el pronóstico de la enfermedad, esta va a ser buena si se sigue con el tratamiento, y de igual forma es importante realizar todas las actividades de relajación, los masajes, para que esta enfermedad no siga molestando a la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las incidencias y prevalencias en Guatemala, según el CICSA, se observa que el departamento con más casos es San Marcos, con 277 casos en total durante el año 2020, y el departamento que presenta menor cantidad de casos es Escuintla y Taruleu, ya que durante el año 2020 solo presentaron un caso cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los rangos de edad, la mayoría de los casos se dan entre los 15 a los 19 años y la minoría de casos se dan entre los 50 a los 54 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la polimenorrea, esta es una alteración de los ciclos menstruales que provoca periodos más cortos, es decir, que los ciclos menstruales van a ser menores a los 21 días. Siguiente, por favor. Bueno, las causas son el desequilibrio hormonal, que puede ser la fatiga y el estrés, que son factores que afectan estos niveles hormonales, la endometriosis,
que la polimenorrea es un signo de este padecimiento. Entonces, si le detectan a uno polimenorrea, es muy probable que uno tenga endometriosis. También están las adherencias en los ovarios o las trompas de falopio. También está los ovarios poliquísticos. Esta afección causa una alta producción de la hormona luteizante y provoca menstruaciones constantes y con flujo abundante. También está la menopausia, que durante este periodo la mujer puede presentar grandes desequilibrios hormonales que van a afectar el ciclo menstrual. Está la edad temprana, que después de la primera menstruación la mujer presenta un intervalo de tiempo donde existe alteraciones en el ciclo menstrual y conforme vaya creciendo el ciclo menstrual se le va a estabilizar. También hay otras causas que pueden ser la producción baja de progesterona, la prolactina alta y alteraciones en la tiroides. Siguiente, por favor. El síntoma más claro de la polimenorrea es el corto tiempo entre cada menstruación. Entonces, en algunos casos, la polimenorrea puede causar anemia debido a la pérdida de sangre en periodos cortos. Como consecuencia, la paciente puede presentar otros síntomas como la fatiga y cansancio constante, falta de aliento y palidez. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acerca de la fisiopatología, el mecanismo implicado más frecuentemente en la producción de polimenorrea es el acortamiento de la fase luteica por involución precoz del cuerpo lúteo e insuficiente producción de progesterona. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos pruebas de la coagulación si la mujer tiene factores de riesgo para trastornos de la coagulación, hematomas o hemorragias frecuentes. También está la prueba de función hepática si se sospecha de una hepatopatía, dentro de los niveles de testosterona y de sulfato, y si se sospecha de un síndrome de ovario poliquístico. De igual forma, se puede realizar un control de niveles séricos de glucosa y lípidos, presión arterial e índice de masa corporal si se sospecha también de un síndrome de ovario poliquístico, y también se hace un control de los niveles de FSH y estradiol si se sospecha de una falla ovárica primaria. También es muy importante que se haga una detección sistemática de cáncer cervical, y también están los estudios de una ecografía transvaginal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acerca del tratamiento de elección, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que reducen el sangrado en un 25 a un 35%, y estos van a aliviar todo mediante la reducción de los niveles de prostaglandina, perdón. El ácido es el ácido tranexámico, que inhibe el activador de plasminógeno, lo que reduce la pérdida de la sangre menstrual en un 40 a un 60%. De igual forma, es recomendable los anticonceptivos orales, ya que estos van a ayudar a que se normalice el ciclo menstrual de la paciente. Otros tratamientos en estos casos se utiliza para tratar el sangrado uterino anormal debido a una disfunción ovárica, que pueden incluir los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evolución y el pronóstico de la enfermedad, la evolución de la polimenorrea es paulatina y se desarrolla conforme las causas. Entonces, como vimos antes, si es porque es la primera menstruación de la paciente, entonces tenemos que esperar a que el ciclo se normalice solo. Pero si ya es una paciente grande que nunca ha tenido irregularidades y que esta es su primera irregularidad, sería muy recomendable que siguiera con el tratamiento y que siguiera con las recomendaciones del doctor para ver cómo esta va evolucionando. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las incidencias, se observa que el departamento con más casos es Quetzaltenango, con 48 casos en total durante el año 2020, y el departamento que presenta menor cantidad es Baja Verapaz, ya que solo presentó un caso durante el 2020. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los rangos de edad, la mayoría de los casos se da entre 15 y 19 años y la minoría se da entre los 45 a los 49 años. Aquí podemos ver que siempre los casos van a ser, los menores casos de edad, van a ser entre los 40 y los 50 años. Y esto es porque ya a esas edades está la menopausia, entonces el ciclo menstrual se acabó y no van a tener estas molestias. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la oligomenorrea. ¿Qué es esto? Se refiere a la disminución de la frecuencia de la menstruación. O sea, cuando los ciclos se alargan, esto puede producir de 4 ciclos a menos al año. Siguiente, por favor. Y bien, aquí como les decía, la regla se produce en intervalos de 36 a 90 días, o sea que nuestro ciclo menstrual se alarga. Siguiente, por favor.
Entre las causas tenemos trastornos del eje hipotalámico hipofisiario como el retraso madurativo o anorexia. Entre los trastornos ováricos tenemos la irradiación pélvica, enfermedades autoinmunes, entre otras. La hiperolactemia tenemos que es el exceso de prolactina en la sangre y esto nos puede ser producido por fármacos o por hipotiroidismo. Después tenemos el hiperandrogenismo, que es cuando tenemos una excesiva cantidad de esta hormona. Y también otra de las causas es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Siguiente, por favor. Entre el cuadro clínico, los signos y síntomas son menstruaciones cortas, como se los había mencionado, dado que el sangrado normal dura de 4 a 6 días. En este caso, el lapso se reduce a 2 días y en algunos casos pueden ser solo horas. Cambios en el físico, sobrepeso y obesidad, dado que un peso por encima de lo normal puede producir oligomenorrea. Ciclos menstruales largos de 45 a 90 días, con o sin dolor abdominal, entre otros. Siguiente, por favor. En la fisiopatología tenemos que se produce porque la fase folicular, o sea, la primera fase del ciclo que ya les explicaron mis compañeras, se prolonga debido a que el folículo o tarda más en madurar o incluso no se madura, por lo cual no hay ovulación. Siguiente, por favor. En el diagnóstico se hace una anamnesis completa debido a que es importante observar muchas cosas muchos de estas cosas de la persona, como la curva de talla y peso, el índice de masa corporal. En los exámenes de gabinete y laboratorio, una de las primeras cosas que se hace es descartar el embarazo. Después se hacen determinaciones hormonales, una ecografía, y esto sirve más que nada para asegurarnos de que no haya otra cosa que esté causando esto. Siguiente, por favor. El tratamiento son en su mayoría píldoras anticonceptivas, ya sean combinadas con estrógeno y progestina. También podemos utilizar clomifeno en dosis de 50 a 250 miligramos al día durante los primeros 5 días a partir del primer día de la regla. También el letrozol, que aunque es un tratamiento para el cáncer mamario, puede funcionar para estimular los ovarios, o gonadotropinas en forma de inyección. Siguiente, por favor. Bueno, en la evolución de la enfermedad, esto no causa mayor daño, pero el problema de tenerlo por mucho tiempo es que evoluciona y podría dar problemas al concebir. El pronóstico es bastante bueno para una persona que sufre esto debido a que después del tratamiento farmacológico, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad, por lo cual no hay ningún problema y casi nunca se requiere intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. En Guatemala, en el año del 2017 al 2020, se registraron 180.183 casos de oligomenorrea. El departamento más afectado fue Alta Verapaz y Totonicapán y Guatemala. Siguiente, por favor. Y por edad, la edad que más presentó casos fue de 20 a 24 años, seguido de 15 a 19 y 25 a 29 años. Como se puede observar, de los 40 años en adelante se observa una gran disminución en los casos debido a que las mujeres empiezan a tener la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de la hipermenorrea. Esta comparación de la anterior, esta se refiere a que la menstruación es muy escasa. Siguiente, por favor. En esta, la cantidad de sangre es bastante escasa y por eso es que esto altera el ciclo. Además, se tiene un sangrado muy bajo. Siguiente, por favor. Entre las causas podemos tener que la persona puede haber tenido una infección o un legrado uterino, que si usa un DIU, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome de Asherman, que se refiere a la formación de adherencias por cicatrización dentro del útero, en caso de que las mujeres hayan sido sometidas a dilataciones o legrados. Además, otra causa puede ser anemia. Y entre las infecciosas tenemos endometriosis inespecíficas. Siguiente, por favor.
entre el cuadro clínico. Una de los signos es que no se tiene menstruación por más de 3 ciclos o los sangrados son muy bajos, además de que se presentan sangrados recurrentes entre reglas, o sea que antes de que nos venga nuestra regla se tiene un leve sangrado, además de un dolor intenso en la menstruación. Y también la duración de la menstruación puede ser solo 1 o 2 días. Siguiente, por favor. Bien, en la fisiopatología, la hipomenorrea está directamente relacionada con un exceso de la hormona tiroidea y también tiene que ver el peso de la paciente, porque como sabemos, porque como se sabe, si una persona tiene muy poca grasa corporal, es uno de estos síntomas. En este caso se podría mencionar a personas con muy poca grasa corporal como las bailarinas de ballet o las personas anoréxicas son bastante propensas a sufrir de hipomenorrea. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, en los exámenes de laboratorio siempre se utiliza la prueba de embarazo para descartar esto y se hace una ecografía que aporta datos sobre el tamaño del útero, dado que si el tamaño del útero está disminuido, o sea que es un útero hipoplásico, puede ser esta la causa, además de que se tiene que medir el grosor del endometrio. Además, otra prueba que nos sirve es la histeroscopía. Esto nos permite ver que la presencia de sinequias en el cuello uterino, como se pueden observar en la imagen de la derecha, o adherencias uterinas producidas por una cicatrización dentro del útero, que también pueden ser la causa de la hipomenorrea. Siguiente, por favor. En el tratamiento es valerianato de estradiol 2 miligramos por día durante 14 días, o en todo caso se puede usar estrógeno conjugado con equino. Y otro siempre se puede regresar al tratamiento hormonal como son las pastillas anticonceptivas. Siguiente, por favor. En este caso, la evolución, el problema, ya que es causado por la hormona tiroidea, es esto lo que necesitamos controlar para evitar esta ausencia de menstruación, porque al igual que el anterior, esto puede provocar problemas a la hora de concebir. Y el pronóstico es bastante bueno, dado que no se requiere intervención quirúrgica y solo se utiliza el tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Bien, en las incidencias de Guatemala del año 2017 al 2020 se presentaron únicamente 2.870 casos de hipomenorrea. Como se puede observar, los departamentos que más presentaron casos fue el Petén y Jalapa. Siguiente, por favor. Bien, y por edad podemos observar que la edad más afectada de nuevo es de 20 a 24 años, seguida por 25 a 29 años. Como también podemos observar de los 45 años en adelante, esto disminuye por la misma razón de que las mujeres empiezan a sufrir la menopausia. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, ahora la hipermenorrea. Esta, a diferencia de las anteriores, es un sangrado excesivo y que se extiende más tiempo de lo normal. Siguiente, por favor. Entonces, el sangrado es por encima de los 80 mililitros en un solo ciclo, empapando alrededor de 6 tampones diarios. Siguiente, por favor. Entre las causas, una de las mayores causas es que una persona tenga el útero de mayor tamaño y las paredes más gruesas que la medida. También la presencia de miomas, algunas alteraciones hormonales, que la persona tenga el dispositivo DIU, tenga pólipos o haber tenido varios embarazos. Y también puede estar relacionado con patologías de la coagulación. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, en este caso, comparada con las anteriores que le he explicado, el sangrado es más abundante y más duradero, o sea que además de que el sangrado es mucho, dura más de los 6 días, que es lo normal, llegando a durar hasta más de 8 días. También hay dolores menstruales asociados con la expulsión de coágulos. El sangrado excesivo puede producir anemia, cansancio y palpitaciones. Siguiente, por favor. Bien, en la fisiopatología tenemos que durante el ciclo anovulatorio el cuerpo lúteo no se forma.
Además que la secreción cíclica normal de progesterona no se produce y los estrógenos estimulan el endotelio sin oposición. Esto causa que el endometrio se hiperplasie, haciendo que las paredes de este sean más gruesos. Siguiente, por favor. Bien, en los exámenes igual tenemos de laboratorio donde descartamos el embarazo. Se hacen diversas pruebas como el hemograma completo, pero una de las más importantes es la prueba de la coagulación. ¿Por qué? Si la persona no está coagulando de forma normal, esta puede ser la causa de su sangrado excesivo. Y en las de gabinete se hacen en general una ecografía como, para observar el tamaño del endometrio. Siguiente, por favor. En el tratamiento para la hipermenorrea se utilizan progestanos de los días 15 a 24 de cada ciclo, entre los que se pueden mencionar medroxiprogesterona o progesterona natural. También se puede utilizar el DIU con levonorgestrel, AINES como naproxeno y ibuprofeno y algunos fibrinolíticos. Siguiente, por favor. En este caso, en la evolución, las hemorragias intensas pueden llegar a causar una seria anemia. Además de que la hiperplasia seguida del endometrio puede causar que aparezcan células atípicas o cancerosas, por lo cual esto es un poco peligroso. En el pronóstico es que si la enfermedad se identifica a tiempo es bueno, dado que así ya no nos llega a evolucionar a que hayan células cancerígenas. En caso de que esto suceda, además del tratamiento farmacológico, se requeriría intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bien, y en las prevalencias de hipermenorrea de Guatemala del año 2017 al 2020 se han presentado un total de 6.522 casos, entre los que en el departamento que más se presentaron fue en Guatemala y en Chiquimula. Siguiente, por favor. Y como podemos observar, la edad en la que más se presentan los casos nuevamente es de 20 a 24 años, de 25 a 29, perdón, y de 15 a 19 años. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Continuando con la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la menopausia como el cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad ovárica. Este periodo, que inicia en promedio a los 51 años, marca el final de la vida reproductiva de una mujer y puede ser una etapa complicada debido a los cambios físicos que se presentan. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para la menopausia es importante comprender que la perimenopausia son los años previos a la menopausia y el año posterior a la última menstruación. La premenopausia es el intervalo de 2 a 8 años que precede a la menopausia. La posmenopausia es el intervalo de 1 a 6 años tras la menopausia y el climaterio es el periodo que abarca desde la premenopausia hasta la posmenopausia. Siguiente, por favor. Entonces, para los tipos tenemos la menopausia natural, que esta ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar lentamente y como resultado se deja de menstruar para la mayoría de las mujeres. Esto ocurre entre las edades de 45 y 55 años. Está la menopausia inducida, que esta se debe a una cirugía o un medicamento que puede afectar los ovarios. También la menopausia prematura o temprana, que esta ocurre cuando se deja de menstruar antes de los 45 años. Y la menopausia tardía, que esta se produce después de los 55 años, o sea, si se produce después de los 55 años, esta se va a considerar como una menopausia tardía. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos entre las causas el deterioro natural de las hormonas reproductivas, que cercano a los 40 años de edad, los ovarios comienzan a producir menos estrógenos y progesterona, y por lo que la fertilidad disminuye. A los 40 años, los periodos menstruales pueden llegar a ser más largos o más cortos, más o menos intensos o más o menos frecuentes, hasta que al final, en promedio, a los 51 años van a desaparecer. Luego está la cirugía que extirpa los ovarios. Los periodos menstruales aquí se detienen y es probable que se presenten sofocos, así como otros signos y síntomas de la menopausia. Luego está la quimioterapia y la radioterapia. Estas terapias contra el cáncer pueden inducir la menopausia, lo que provoca síntomas como sofocos también durante el curso del tratamiento o poco después de este. La menopausia prematura puede ser el resultado de una insuficiencia ovárica prematura debido a factores genéticos o a una enfermedad autoinmunitaria. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí en el cuadro clínico, las marcadas fluctuaciones en los niveles de estrógeno pueden contribuir a otros síntomas y signos,
perimenopáusicos, como por ejemplo los cambios en el flujo menstrual, el mal humor, la exacerbación de las migrañas menstruales. Los síntomas pueden durar entre 6 meses y 10 años y van desde ninguno hasta intensos. Entre estos podemos encontrar los vasomotores, que aquí las mujeres sienten calor y pueden transpirar a veces profusamente, la temperatura central se incrementa, la piel en especial, la del rostro, la cabeza, el cuello puede volverse roja y caliente. Están los vaginales. Los síntomas vaginales, estos van a incluir la sequedad, dispareunia y ocasionalmente irritación y picazón. A medida que disminuye la producción de estrógenos, la vulva y las mucosas vaginales se vuelven más delgadas, más secas, más friables y menos elásticas, y se pierden los pliegues vaginales. Luego están los neuropsiquiátricos, que los cambios neuropsiquiátricos, como por ejemplo la disminución de la concentración, la pérdida de la memoria, síntomas depresivos, ansiedad, pueden acompañar transitoriamente a la menopausia. Luego están los cardiovasculares, que después de la menopausia los niveles de colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad, o sea, LDL, aumentan en las mujeres. El cambio en estos niveles de LDL puede explicar en parte por qué las enfermedades coronarias se vuelven más comunes entre las mujeres después de la menopausia. Y por último están los musculoesqueléticos, que hasta el 20% de la pérdida de la densidad ósea ocurre durante los primeros 5 años después de la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en la fisiología, tenemos que al inicio de la menopausia se produce una disminución de los niveles de inhibina, hormona que regula la baja síntesis de FSH con niveles de estradiol normales o ligeramente bajos. Estos primeros cambios hormonales dan lugar a un acortamiento de la fase folicular dependiente de estrógenos y por ende a ciclos menstruales de menor duración. Los niveles séricos de FSH van a empezar a aumentar debido a la atresia de los folículos ováricos y por esto desciende la producción de estrógenos. Es una retroalimentación negativa, ya que al encontrarse disminuida la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo, el hipotálamo libera menos hormona liberadora de gonadotropina para que la adenohipófisis reciba la señal de liberar más FSH. Pero el problema radica en que ya no hay folículos suficientes para esa producción. El descenso de los niveles de estradiol produce una maduración irregular con ciclos ovulatorios y anovulatorios. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para el diagnóstico de la menopausia, este se establece por la ausencia de la menstruación por 12 meses o más en mujeres con útero. Niveles arriba de 25 unidades por litro de FSH se observan en transición a la menopausia y en la posmenopausia, y es la menorrea por más de 12 meses lo que marca la menopausia. La medición de FSH o de hormona antimuleriana será en casos con duda diagnóstica o en mujeres con histerectomía para el diagnóstico de menopausia o transición de la menopausia. La evaluación integral de la mujer en la etapa climatérica, deberá incluir los siguientes estudios, como los que podemos notar aquí en la imagen, que es la citología cervical, perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía basal, ultrasonido pélvico, examen general de orina, TSH sérica, densiometría ósea. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para el tratamiento tenemos el tratamiento hormonal sustitutivo, que aquí el TSH se deberá iniciar cuando se considera la mejor opción terapéutica para los síntomas dentro de los primeros 10 años de la menopausia, mujeres menores de 60 años que no tengan contraindicaciones. Aquí se tiene un esquema de terapia hormonal sustitutiva, que es la terapia cíclica, con estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos los últimos 10 a 14 días de haber iniciado con los estrógenos, ¿verdad? También se puede hacer un ciclo combinado con estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos igualmente esos días. Hubo un cíclico continuo, que son los estrógenos diariamente, y progestágenos después de 14 días de haber iniciado los estrógenos por 14 días. Un continuo combinado, que son los estrógenos más progestágeno diario y sin descanso. El intermitente combinado, estrógenos diariamente, más progestágenos por 3 días, con 3 días de descanso. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos el tratamiento farmacológico no hormonal. Aquí los inhibidores de la recaptura de serotonina IRS, como la paroxetina, venlafaxina y fluoxetina, han demostrado en estudios aleatorizados doble ciego y controlados con placebo ser eficaces, reducir la intensidad y frecuencia con la que se presentan los bochornos. Luego, en el tratamiento no farmacológico, este va a consistir en un cambio en el estilo de vida para el paciente, que deberá tener dieta. Aquí se deberá disminuir el consumo de grasas, evitar el consumo de azúcares,
aumentar la ingesta de fibra y agua, consumir una adecuada cantidad de calcio y vitamina D, el control del peso, índice corporal, índice de masa corporal. También se debe hacer ejercicio, si es aeróbico, por lo menos unos 30 minutos, 3 veces a la semana. También se debe evitar el alcohol y las bebidas que contengan cafeína, no se debe fumar. Y también se pueden aplicar fitoestrógenos como el camote mexicano, la valeriana, los lignanos, cumestanos. Siguiente, por favor. Para la evolución y el pronóstico, aquí las mujeres en la peri o postmenopausia pueden presentar un perfil clínico variable en cada una de las pacientes y pueden estar asintomáticas o sintomáticas, de manera leve a severa, con el aumento de la esperanza de vida, que va a ser de 49 a 77 años, y la reducción a 77.6 años, perdón, y la reducción de la mortalidad perinatal. La población mayor de 50 años se ha incrementado de 1.112.336.538 nacionales. Este predomina el sexo femenino con 57.481.307, que es el 51.3%, por lo que la mujer va a alcanzar a vivir casi un tercio de su vida después de la menopausia. Sin embargo, después de la menopausia, el riesgo de padecer ciertas enfermedades aumenta, ¿verdad? Siguiente, por favor. En cuanto a las incidencias por edad, tenemos que los grupos etarios con la mayor cantidad de casos son de 45 a 49 años, con 4.089 casos. El grupo etario con la menor cantidad de casos es de 65 a 69 años, con 176 casos. Siguiente, por favor. Tenemos por departamento, que el departamento con mayor cantidad de casos es Guatemala, con 410 casos. El departamento con menor número de casos es Jalapa, con 35. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, por último, les vamos a hablar sobre la andropausia. Siguiente. Bueno, la andropausia, existen numerosas denominaciones para definir la declinación de andrógenos en los varones en el paso de los años. En la literatura se le ha denominado inadecuadamente como menopausia masculina o climaterio masculino, pero en la actualidad se aceptan términos técnicamente más adecuados como el síndrome de deficiencia de testosterona asociada a la edad o el hipogonadismo de instalación tardía. Este es un cuadro clínico y bioquímico caracterizado por síntomas y signos que parecen a la edad avanzada asociados con valores de testosterona plasmática por debajo del límite inferior normal. Siguiente, por favor. Hay dos tipos básicos de hipogonadismo. Tenemos el primario, que este tipo es también conocido como insuficiencia testicular primaria, que se va a originar a partir de un problema en los testículos. Y el secundario, que este es un tipo de hipogonadismo que indica un problema en el hipotálamo o en la glándula pituitaria, en las partes que son las partes del cerebro que envían señales a los testículos para que produzcan testosterona. Siguiente, por favor. Bueno, entre las causas del hipogonadismo primario, las causas más comunes de este primario tenemos que es el síndrome de Klinefelter, que aquí el cromosoma X adicional que se da en el síndrome de Klinefelter provoca el desarrollo anormal de los testículos, lo que a su vez genera una producción deficiente de testosterona. Luego están los testículos no descendidos, que antes del nacimiento los testículos se desarrollan dentro del abdomen y normalmente descienden hasta su lugar para permanecer en el escroto. Sin embargo, algunas veces uno o ambos testículos no descienden al nacer. Tenemos la orquitis por paroditis, que es una infección que afecta a los testículos y que ocurre durante la adolescencia o la edad adulta. La hemocromatosis, que es demasiado hierro en la sangre, que puede causar insuficiencia testicular o disfunción de la glándula pituitaria. El tratamiento oncológico, que sabemos como en la menopausia, la quimioterapia o la terapia de radiación en el tratamiento oncológico, aquí puede interferir en la producción de testosterona y esperma. Luego tenemos las causas de hipogonadismo secundario. Se va a dar el síndrome de Kallmann. Aquí se trata de un desarrollo anormal del área del cerebro que controla la secreción de las hormonas de la hipófisis. Trastornos hipofisiarios, que es una anomalía en la glándula pituitaria que puede afectar la liberación de hormonas de la glándula pituitaria a los testículos, lo que va a afectar la producción normal de testosterona. La enfermedades inflamatorias, que hay ciertas enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, la histiocitosis y la tuberculosis que afectan al hipotálamo y la glándula pituitaria. El VIH-Sida, que puede afectar al hipotálamo. Los medicamentos como los analgésicos opiáceos y algunas hormonas, estos también pueden afectar la producción de testosterona. Y el envejecimiento normal, que a medida que los hombres envejecen hay una disminución lenta y progresiva en la producción de testosterona.
Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que los síntomas más relevantes son la pérdida de libido, la disfunción erectiva y de la fuerza y masa muscular. Sin embargo, el interrogatorio en profundidad de los pacientes permite habitualmente descubrir la presencia de varios de los síntomas descritos. Aquí, como pueden observar en la imagen, tenemos síntomas vasomotores, sexualidad, cambios corporales y metabólicos, carácter y funciones cognitivas y los síntomas que refleja cada uno, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, el déficit hormonal en el caso de hemocromatosis hereditaria puede, como lo abreviamos como HH, puede ser hipotalámico o hipoficiario parcial o total, e incluir alteraciones en los niveles de LH y FSH, o en solo una de ellas, y en algunos casos estar asociado con alteraciones de otras hormonas hipoficiarias. En las formas congénitas, en los casos leves, puede haber falta de desarrollo puberal, y en los casos más graves, defectos en los genitales como criptorquidia, micropene o ambigüedad genital. En los HH, a partir de los 9 a 10 años de edad, la acción de los esteroides sexuales está reducida y al no lograr la retroalimentación negativa hipoficiaria, aumenta la producción de gonadotropinas, pero sin lograr la normalización de la función gonadal. Siguiente, por favor. Cuanto al diagnóstico, tenemos que en el examen físico se debe evaluar el índice de masa corporal, la presión arterial, proporciones corporales, ginecomastía, virilización, estadio de la pubertad según Tanner, posición de meato uretral, pliegues y pigmentación del escroto, tamaño y consistencia testicular y evaluación prostática. En los exámenes de laboratorio, estos se van a basar en niveles de testosterona total menor de 300 nanogramos por decilitro, por lo menos en 2 oportunidades, con al menos un signo o un síntoma clínico previamente mencionado. Si los valores de testosterona total son normales o se encuentran en el límite inferior de lo normal, se deberá realizar SHBG y testosterona libre. Es importante a su vez solicitar concentraciones séricas de LH y FSH y prolactina para evaluar la indemnidad hipoficiaria. Se deben incluir otros exámenes de laboratorio para descartar enfermedades sistémicas. Siguiente, por favor. Entonces tenemos las pruebas complementarias que son el ecosonograma testicular, evaluación genética en pacientes con HH más desarrollado, puberal inapropiado y ginecomastía, densitometría ósea, biopsia testicular, estudios imagenológicos, espermograma, anticuerpos antiespermáticos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que la terapia de reemplazo con testosterona es la mejor opción de tratamiento para el hipogonadismo masculino. Idealmente la terapia debería de proveer niveles fisiológicos de testosterona y luego de la pubertad no hay límite de edad para iniciar su aplicación. La testosterona corrige el cuadro clínico entre 1 a 2 meses de iniciar y la restitución total puede necesitar más tiempo. Aquí en la tabla tenemos algunos fármacos de los cuales se pueden utilizar y la presentación, la dosis, la vida media y la duración del efecto de cada uno. Siguiente, por favor. En cuanto a la evolución y pronóstico, este suele tener un buen pronóstico ya que se puede tratar de los síntomas del hipogonadismo de diferentes maneras. En los casos extremos hay esterilidad y si el fallo en la niñez puede fallar, si el fallo es en la niñez, puede fallar el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, condicionar una voz aguda, ausencia de vello, con distribución masculina. Un ejemplo de ella era los llamados castrari, a los que amputaban los genitales de niños y mantenían una voz de contratenor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a las incidencias por edad, los grupos etarios con la mayor cantidad de casos son de 70 años o más con 20 casos, ¿verdad? El grupo etario con la menor cantidad de casos es de 60 a 64 años con 3 casos. Siguiente, por favor. Y luego por departamento tenemos que el departamento con mayor cantidad de casos es Guatemala con 410 casos y el departamento con menor número de casos es Jalapa con 35 casos. Muchas gracias. Bien, con esto el simposio del día de hoy estuvo un poco
largo y cansado para ustedes, pero yo creo que todo lo que en él se expuso fue muy importante porque Lick, creo que apagó ese micrófono. no, Ya, Lick. ahora sí. Ay, perdón. Les decía que el simposio yo los quiero felicitar porque aunque estuvo largo, tenía que ser así